Excelentísimos señores y señoras, excelentísimo don Carlos Lesmes, presidente, no tengo palabras suficientes para agradecerle su presencia aquí. De esta manera se cumple el sueño de mi padre de dar luz a esta humilde villa, convirtiéndola en la capital de España desde el punto de vista jurídico, aunque sea por unos instantes a lo largo del año. Es un honor para mí que usted esté hoy aquí. Mi espíritu jurídico se congratula con su presencia y la de todos y cada uno de los ponentes que integran estas jornadas. A continuación, voy a proceder a ceder la palabra al profesor y coordinador de las jornadas, don Carlos Lesmes de Besa. Muchas gracias, don Román. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, excelentísimas autoridades, señoras y señoras, como diríamos en gallego, miñas donas, meus señores. Voy a asumir la honrosa tarea de expresar unas palabras sobre la persona de don Carlos Lesmes Serrano en estas décimas jurídicas de Sarria, cuando en realidad su presentación correspondía a mi buen amigo don Román García Varela Iglesias, director de las mismas. Su modestia y su juventud han motivado que solicite mi intervención y simplemente por motivos de edad, no por méritos, accedo gustoso a esta petición del buen amigo Román. Pero antes de nada, ya como un uso consagrado, me van a permitir, obedeciendo a lo que son mandatos de corazón, que mis primeras palabras expresen el sentimiento de gratitud. Nuestro agradecimiento a don Carlos Lesmes por intervenir en estas décimas jornadas de Sarria, por su ponencia inaugural. Su sensibilidad como jurista queda puesta de manifiesto al acceder a estar hoy con nosotros e intervenir en las mencionadas jornadas. Don Carlos, como dirían nuestros vecinos portugueses, me siento muy obrigado. Y por lo demás, aunque sea de una manera sucinta, no voy yo a glosar los méritos que asisten al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero sí aludir a tres vertientes que, como jurista, son claras en su figura. En primer lugar, la aplicación del derecho. Y en este sentido, recordarles a ustedes que don Carlos Lesmes ingresó nada más y nada menos que en dos carreras simultáneamente, en la carrera judicial y fiscal en el año 1984, y en una primera etapa, hasta el año 1993, desempeñó cargos en la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante el Tribunal Constitucional. Es verdad que ulteriormente regresó a la carrera judicial y tras superar oposiciones a especialistas del orden jurisdiccional contencioso administrativo, comienza a desempeñar la plaza de magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, más tarde magistrado de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, donde fue presidente en funciones y también presidente de la citada sala. Y ya en el año 2010 culmina lo que yo entiendo que para un magistrado es el cursus honorum, que es su designación como magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Al lado de esta vertiente de aplicación del derecho, presenta su figura como jurista una vertiente de labor en la colaboración con el legislador. En este sentido, fue miembro de la comisión institucional designada por el Ministerio de Justicia para asesorar en la elaboración de propuestas como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Y, por último, la tercera vertiente como jurista es la elaboración científica. Es autor de multitud de obras sobre protección de datos de carácter personal, derecho a Internet, derecho penal administrativo, contratación pública, procedimiento contencioso administrativo, pero no voy a abusar de la paciencia de ustedes porque estaríamos toda la mañana hablando de su obra. Estos méritos, como jurista, motivaron que fuese galardonado, entre otras, con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que es el máximo galardón al que puede aspirar un jurista, y una importante medalla de oro concedida por la Liga Española por los Derechos Humanos en su labor en pro de la objeción de conciencia. Si mi memoria no me falla,
cuando fue director general, logró solucionar el problema nada más y nada menos que de 100.000 jóvenes españoles que optaban por la objeción de conciencia y no realizar el servicio militar. Pero no me voy a extender más en su figura ni en su labor, porque ustedes la conocen mejor que yo. Simplemente decirle que, si es presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, nadie puede discutir su calidad de jurista. Y como magistrado que es, me va a permitir, señor presidente, que termine mis palabras en gallego, idioma que es hermano del castellano, padre del portugués, subrayando que ya mis paisanos, nuestros paisanos gallegos, hace 9 siglos, requerían a los jueces lo siguiente. No século XII, a historia compostelana, escrita prasona do bispo Xelmírez, decía no libro segundo: os xuíces do lugar santo era Santiago, xuren sobor do altare que gardarán a xustiza e coidarán das boas costumes da cidade, e que nin por amizade, nin por xenreira, nin por cartos se afastarán, se alejarán do que fose xusto, e que nos xuicios non repararán nas persoas, nin terán en conta a presenza dos que mandan, senón que, entre ricos e pobres, sentenciarán con rectitude e enteireza, condicións que o Consello Xeral do Poder Xudicial require a todos os xuíces hoxe, tanto en Galicia como en España. Moitas gracias. Muchas gracias por esta amabilísima presentación. Buenos días a todos, autoridades, compañeros y amigos todos. Pocas ocasiones resultan tan gratas que ser invitado a inaugurar unas jornadas en las que, al margen de la excelencia jurídica de sus participantes y del acentuado interés de los temas a tratar, el objeto sea rememorar el legado y el inextinguible aprecio por un magistrado del Tribunal Supremo excepcional, un sarriano incomparable y, sobre todo, un extraordinario jurista y amigo. El debate sobre la actualidad jurídica que nos sugiere el tema de estas jornadas encaja como anillo al dedo con el perfil profesional y humano de Román. Su sentido de la responsabilidad, su permanente inquietud intelectual y su encomiable obra como publicista jurídico, que no le impidió, por cierto, desarrollar una fecunda faceta de prosista, le convierten en el arquetipo de juez pertrechado para unos retos como los actuales que han modificado el tradicional rol de los juzgadores. Nuestro modelo de judicatura, tributario de la tradición jurídica europeo-continental, determina en gran medida que lo que podríamos denominar como la socialización profesional del juez se geste y asiente generalmente dentro de la propia organización y, por tanto, de forma endógena. Por el contrario, en las magistraturas anglosajonas es otra la tendencia, pues la senda que transita el reclutamiento judicial suele indagar la previa experiencia de los aspirantes, lo que a la postre lleva consigo un perfil de juez cuya edad ya madura suele ir acompañada de un bagaje profesional forjado en la práctica, generalmente en la profesión forense. Ciertamente, como suele decirse, la experiencia es un grado, aunque, como tozudamente nos pone de manifiesto la realidad jurídica, en ocasiones no es suficiente. Toda experiencia laboral tiene el potencial de convertirse en conocimiento, aunque éste no siempre sea garantía de que las conductas aprendidas se puedan adaptar correctamente al particular entorno profesional, ni que de que se haya asimilado realmente. A través de esta dicotomía entre sistemas de acceso a la judicatura, deseo subrayar la idea de que formación y experiencia tienen un nexo común llamado conocimiento, que puede adquirirse de manera pautada, pero también a través de cauces de naturaleza vital que nos hablan de la evolución de la persona a lo largo de los años. ¿Cuál de ambos sistemas es el mejor? No es esa la cuestión relevante. Creo que la pregunta importante es otra. ¿Son compatibles estas vías de instrucción y perfeccionamiento personal e intelectual? Todos los jueces sabemos que hay muchos aspectos de la carrera difícilmente asimilables únicamente a través de la formación.
Desde luego es la experiencia la que nos confiere la pátina que acredita maestría a la hora de ejercer dirección o policía de estrados en una vista pública o el desarrollo de un interrogatorio de las partes o de los testigos. Sin embargo, también resultaría quimérico pretender enfrentarse a los cada vez más complejos y sofisticados litigios sin una sólida formación técnica y doctrinal difícilmente sustituible por las horas de vuelo. La clave de Bóveda, por tanto, reside en saber encontrar el equilibrio entre este conocimiento formativo y el que procede de la experiencia. La versatilidad del ordenamiento jurídico como mecanismo de regulación de conflictos depende en buena medida de su actitud para transformarse ante las mutaciones de la sociedad, sobre la base del presupuesto de que la realidad social muchas veces supera, con su incertidumbre y diversificación, las expectativas de control del derecho y cualesquiera previsiones legislativas. Una norma anticipada a su tiempo, ajena a las realidades y a los comportamientos humanos que pretende regular, constituiría una entelequia y un verdadero anacronismo jurídico. Es evidente que el derecho no tiene soluciones para todo, o cuando menos no siempre proporciona las más adecuadas respuestas a la demanda o propósitos de la ciudadanía. Por todas estas razones, a lo largo de la historia, el juez ha cobrado un enorme protagonismo ante las constantes carencias e indefiniciones conceptuales del derecho, pese a que paralelamente venía produciéndose otro fenómeno imparable, la creciente complejidad de las relaciones jurídicas y sociales. Podría afirmarse que el actual contexto jurídico, como digo, ya extraordinariamente complejo, comporta un cambio de paradigma en el ejercicio de la función judicial. Durante décadas, el juez, dependiendo de factores tan diversos como sus inquietudes intelectuales, su radicación profesional o el orden jurisdiccional en el que ejercía su labor, de una u otra forma, mal que bien, alcanzaba un cierto grado de maestría sobre las materias de su ámbito, fenómeno favorecido por cierta homogeneidad legislativa y una escasa interdependencia en relación con acervos normativos supranacionales. A la consolidación de ese perfil de juez ha coadyuvado notablemente un fenómeno que Alejandro Nieto definió como la funcionarización de los jueces. Para el socaire de tal condición, asumir un deber sobrehumano de despacho rápido de asuntos, apostando por la cantidad a costa de la calidad. Y es que una evaluación del desempeño que descanse única y exclusivamente en el criterio del número de asuntos que se despachan, sobre la base de una predefinición del tiempo pautado que a cada asunto se ha de dedicar, puede llegar a situar al sistema ante disyuntivas tan rechazables como la del cumplimiento del objetivo de cantidad a costa de una perniciosa rebaja del umbral de ese conocimiento judicial y de la calidad del trabajo. Semejante caracterización genera un biotipo del juez que concibe el ejercicio de la judicatura como simple oficio, limitándose a aplicar las leyes en un entorno jurídico homogéneo y lineal. Pues bien, esto ya no es así. De un tiempo a esta parte, el escenario descrito ha sufrido una mutación radical, impulsada, entre otras circunstancias, por la imparable y dispersa motorización legislativa a la que se referían muchos administrativistas, la multiplicación de las tradicionales fuentes de derecho y, en fin, el incremento de los niveles de exigibilidad de la ciudadanía con respecto al rol de los poderes públicos, que, en mi opinión, constituye una de las conquistas capitales del Estado de Derecho. Además, el entorno jurídico del que hablaba ha dejado de ser lineal y homogéneo para pasar a ser poliédrico. Hoy por hoy ya no es posible entender la función de un juez español sin entender su dimensión europea. Por un lado, las sentencias quedan sometidas a la revisión en clave de derechos humanos por el Tribunal de Estrasburgo. Por otra parte, el juez español, como juez comunitario, como juez de la Unión Europea, se le exige una constante colaboración en aras de garantizar la uniformidad y correcta aplicación del ordenamiento jurídico. En fin, la deslocalización de los acostumbrados centros jurisprudenciales y doctrinales o la creación de nuevas instituciones jurídicas confirman este cambio de escenario. Un compañero de la Sala Civil del Tribunal Supremo me decía recientemente con asombro que en ocasiones tienen que pasar varios días, incluso semanas, para encontrarse con un asunto en que el Código Civil constituya el parámetro jurídico de referencia protagonista para la resolución de la contienda. En efecto, en el ámbito del derecho privado ha experimentado en los últimos tiempos una extraordinaria complejidad,
de la mano de novedosas formas de titulación de activos, los innovadores vehículos estructurados de inversión o, en fin, por los enrevesados sistemas de cobertura de riesgos de crédito. En este sentido, y en el específico contexto de la protección de los consumidores, es donde puede apreciarse con toda nitidez el extraordinario cambio de rol del juez, muy alejado ya del perfil pasivo que constreñía su jurisdicción a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una determinada cláusula contractual, para colocarse ahora en la vanguardia de la protección de los derechos de los consumidores. Y todo ello con el escrupuloso respeto por la legalidad, como no podía ser de otra forma, merced a mecanismos procesales que se han mostrado como esenciales en esta faceta, las directivas de la Unión Europea o el mecanismo estrella de cooperación judicial, esto es, la cuestión prejudicial erigida en verdadero instrumento de intermediación entre el ciudadano justiciable y los poderes públicos. En mis múltiples reuniones con jueces, como la que tendré dentro de un poco más de una hora con los jueces de Lugo, a lo largo y ancho de la geografía española he podido constatar esta percepción de cambio de paradigma. Incluso la necesaria colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de este mecanismo de la cuestión prejudicial parece que en cierta medida ha venido a alterar el tradicional esquema jerárquico entre los jueces ordinarios, instancia, apelación y casación, e incluso sus relaciones con el Tribunal Constitucional. A este respecto, conviene recordar, no obstante, que nuestro Tribunal Supremo sigue siendo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, como proclama el artículo 123 de nuestra Constitución, a salvo, claro está, que en materia de garantías constitucionales. Asimismo, la posición preeminente de las Cortes Supremas es objeto de reconocimiento permanente también en el ámbito internacional. De este modo, y sirva de ejemplo, el protocolo número 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una vez que entre en vigor, posibilitará el planteamiento de cuestiones de principio sobre el convenio y sus protocolos, si bien limitadas, como se dice expresamente en este protocolo 16, a los altos tribunales de las partes contratantes. Incluso, desde la perspectiva del derecho de la Unión, el propio Tribunal de Justicia de Luxemburgo singulariza la especial protección que dentro del ordenamiento jurídico interno corresponde a aquellos órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso de acuerdo con el ordenamiento interno. Obviamente no tienen por qué ser exclusivamente los tribunales supremos, aunque, como es natural, sus resoluciones no suelen ser susceptibles de recurso, al menos de recursos jurisdiccionales. Así, de la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2015 en el asunto llamado X, cabría inferir que en el supuesto de que una misma cuestión jurídica del derecho de la Unión Europea se suscite de forma coetánea ante distintos tribunales de un mismo Estado, por trasladar la doctrina de esta sentencia al caso español, por ejemplo, un recurso en primera instancia y al mismo tiempo en un recurso de casación, el Tribunal Supremo de ese Estado no está obligado a plantear una cuestión prejudicial por el hecho de que otro órgano jurisdiccional del mismo Estado, en este caso el de la instancia, haya planteado cuestión prejudicial sobre el mismo tema que está siendo enjuiciado en la casación por el Tribunal Supremo. Según esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no habría obligación de plantear la cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo, ni tampoco de esperar a su resolución, por cuanto lo contrario supondría condicionar al órgano jurisdiccional superior mediante la decisión del juez de instancia. La clave de esta respuesta se encuentra obviamente en determinar quién es el juez nacional ubicado en la mejor posición para determinar la doctrina del acto claro. En otras palabras, a quién corresponde, en último término, aplicar el test Zilfit. Pues bien, la expresada sentencia de Luxemburgo pone de manifiesto textualmente que corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, apreciar bajo su responsabilidad y de manera independiente si se hallan en presencia de un acto claro. Dicho lo anterior, y siguiendo el ejemplo que nos proporciona la protección de los consumidores, los reenvíos prejudiciales por parte de jueces inquietos y formados acerca de la legalidad de las cláusulas, estipulaciones y condiciones contractuales constituyen reflejo de ese rol del Poder Judicial, no ya como ejemplo del riguroso ejercicio de su responsabilidad, sino en su papel de garante de los derechos de los ciudadanos y, a la postre, en la cristalización de la tutela judicial efectiva.
Toda esta batería de novedades, de instituciones jurídicas a explorar, a indagar, a construir, en definitiva, jurisprudencialmente, exigen del juez un ineludible reposicionamiento frente a las pretensiones de unos justiciables que también parecen haber perdido la acostumbrada homogeneidad para convertirse ahora en sujetos de acciones procesales cada vez más diferentes y aún más importantes, depositarios de unas expectativas cada vez mayores respecto de la labor jurisdiccional. El juez ya no puede limitarse a ser un mero aplicador galdosiano del ingente y en ocasiones inabarcable catálogo normativo al que está sometido. Como apuntaba el pasado 6 de septiembre, con ocasión de la apertura del año judicial, el juez ha de convertirse a la fuerza en un trabajador del conocimiento, en el sentido de que su principal destreza es intelectual y que además trasciende su propio entorno desde el momento en que su función proyecta ese conocimiento sobre una parte de la ciudadanía, lo que requiere audacia, honestidad intelectual y altas dosis de creatividad. Es el momento de indagar y reivindicar la potencialidad de su función y ensayar metodologías de trabajo en orden a optimizar esfuerzos sobre la base de la experiencia, con toda la reflexión que imponga la prudencia, pero con toda la determinación que reclama la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es obligación del juez capitalizar todo ese conocimiento en beneficio de la sociedad, impulsando su compromiso activo e inalienable con la independencia y con el Estado de Derecho, valores que, en definitiva, formarán la confianza de la sociedad en él y en su profesionalidad. De esta manera, el juez se obliga a promover la corrección orgánica y político-constitucional del ordenamiento jurídico. Debe saber jerarquizar las fuentes del derecho, alentando sobre la incompatibilidad de determinadas disposiciones normativas internas con catálogos normativos supranacionales directamente aplicables. Ha de reforzarse para salvaguardar la irreversibilidad de las conquistas sociales, pero no al amparo de valores, principios o estándares etéreos o inaprensibles, sino con la Constitución en la mano. Ese juez del conocimiento al que me refiero tiene que erigirse, en fin, como dique frente a las tesis utilitaristas, productivistas o estandarizadas de la función jurisdiccional. Y para finalizar, vuelvo al principio. Esa cualidad cognitiva del nuevo juez está vinculada con la independencia y la eficacia del Poder Judicial que representa y ejerce. La formación, la actualización, la permanente y sólida instrucción del juez son factores nucleares en garantía de la independencia judicial. Así lo han enfatizado los principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura, que fueron adoptados por Naciones Unidas en 1985, o los textos del Consejo de Europa de 1994, como es la recomendación número 12 sobre la independencia, la eficacia y el papel de los jueces, y de la misma manera se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos de 2001 sobre las normas relativas a la independencia e inamovilidad de los jueces. Y es que cuando se afirma y tutela legalmente la independencia de los jueces, rasgo esencial de su estatuto jurídico, lo que se está proclamando es la intangible autonomía de cada juez en la interpretación y aplicación de la ley, pero al propio tiempo debe tratarse de una autonomía debidamente formada, que, en definitiva, está basada en la seguridad de que el juez, al interpretar y aplicar la norma, disponga de un bagaje cognitivo que le permita asimilar todos los elementos de comprensión del conflicto que está resolviendo. Un conocimiento profundo y actualizado del derecho y una adecuada actitud para contextualizarlo en la sociedad por parte del juez son, sin duda, los mejores estandartes de su independencia para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Exactamente las cualidades que atesoraba nuestro querido Román García Varela, un juez atemporal y del que todos deberíamos seguir su ejemplo cuando nos enfrentamos a los retos que la sociedad nos demanda al administrar justicia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y quedan inauguradas las 10ª Jornadas Jurídicas de Sarria Román García Varela sobre problemas jurídicos actuales.